Muy buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día los quiero llevar a conversar sobre un tema que nos ha inquietado últimamente, sobre todo a la gente de la región metropolitana y sobre todo a aquellas comunas que están cerca de la cordillera, ¿no? Vamos a conversar con don Gabriel Easton Vargas. Él es geólogo, magíster en ciencias con mención en geología, profesor titular del Departamento de Geología de la Universidad de Chile y director del proyecto Falla de San Ramón. También tiene algo que ver con el CITRID. Ya le vamos a preguntar de qué se trata. ¿Cómo está usted? Muy buen día. Buenos días, Miriam. Muchas gracias por la invitación. Oiga, cuéntenos, a ver, usted es geólogo, es magíster en ciencia, nada menos, con mención en geología, y director del proyecto de la Falla de San Ramón que ha tenido en estos días, por estos días, mucha difusión. Yo no sé si salió hace muy poco o no, he ido investigando, hay distintas etapas, me parece, que se han dado a conocer. Don Gabriel, cuéntenos, ¿qué es el CITRID? El CITRID es un programa de reducción de riesgos y desastres de la Universidad de Chile, en que varios académicos, académicas y también personas de la comunidad universitaria en general, nos reunimos para pensar e idear de manera transversal estrategias que nos permitan enfrentar eh, la investigación de modo transdisciplinar, también la formación de docente, digamos, de modo transdisciplinar, de modo tal de aportar a la reducción de riesgos y desastres en nuestro país. O sea, esa es un poco la idea, diseñar estrategias, pensar, proponer, siempre de Y, manera vinculando distintas especialidades y que este conocimiento o esta estrategia nazca desde la base de ese modo. y desastres de todo tipo. Sí, desastres de todo tipo, fundamentalmente desastres socionaturales, a eso nos referimos, ¿no? No, claro, sí, me refiero a que pueden ser temblores, pueden ser terremotos, tsunamis, temas con erupciones volcánicas, etcétera, sí, de todo. Claro, puede ser de todo tipo en realidad hay gente que se dedica a los temas volcánicos, otros aluviones, también a los terremotos, a las fallas activas, como en mi caso también, y a los incendios, eh, bueno, desde distintas perspectivas, que tienen que ver con el modo en cómo habitamos el territorio y cómo también nos pensamos o nos damos una oportunidad para pensarnos como sociedad. Y dentro de eso fue que ustedes hicieron este proyecto que usted lideró, el de la falla de San Ramón. Claro, bueno, la falla San Ramón la venimos estudiando desde hace por lo menos unos 20 años, Ujú. inicialmente con proyectos Fondesit, con proyectos todos concursables financiados por el Estado, y ya en el año 2011-2012 hicimos un primer proyecto encargado por el MIMBU, por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que buscaba determinar si la falla estaba activa o no, y también delimitar la falla, donde se encontraba la falla en el Piedemonte de Santiago. Y después, entre el 2016 y marzo del 2019, realizamos un proyecto a través del Centro Sismológico Nacional para la ONEMI, por encargo de la Subsecretaría del Ministerio del Interior de la época, que buscaba incrementar las capacidades de monitoreo sísmico de la falla. Y eso es lo que hicimos en particular entre esos años, entre los años 2016 y 2019. Así que todo esto nos ha permitido acumular una cantidad de conocimiento muy grande sobre la falla como un elemento tectónico activo, capaz de generar sus propios terremotos y por lo tanto que representa una fuente de peligro sísmico y también de riesgo sísmico para Santiago. Cuénteme, ¿y por qué? Ya le voy a preguntar sobre las conclusiones a las que han llegado, porque me he encontrado con distintas opiniones respecto de ello.
Pero ¿por qué solo de la falla de San Ramón? Tengo entendido que hay otras fallas también, no solamente en la región metropolitana, sino que a lo largo de Chile. Sí, claro, pero cada falla requiere cada objeto de estudio requiere su propia especificidad y levantar conocimiento. Es decir, Y en que no este todas son caso, iguales. claro, O, no todas son iguales tampoco, pero nos hemos enfocado en la falla San Ramón porque estamos convencidos de que eh, atravesando de norte a sur el sector oriente de Santiago, es la que representa en términos de riesgo el mayor riesgo en Chile en este momento. ¿Sí? Porque hay mucha población que está viviendo sobre la falla y ante una potencial activación de la falla, bueno, los efectos pueden ser muy, muy grandes. ahora, usted dijo ahí una frase que cae de cajón, potencialmente activa. ¿Y está activa esa falla? Sí, la falla está activa, de eso no hay ninguna duda, porque lo hemos demostrado desde el punto de vista sísmico, es decir, es una falla que tiene actividad instrumentalmente detectada sí, por sismos que se encuentran en la base del frente cordillerano, pero también sismos que se encuentran un poco más arriba que em, coinciden o se conversan muy bien con la estructura de la falla San Ramón. Entonces, desde el punto de vista sísmico, es una falla que se puede decir que tiene sismicidad asociada. Pero incluso eso no es tan relevante, porque por cierto que es relevante monitorearla sísmicamente, pero en realidad este tipo de objetos tectónicos operan a escalas de tiempo mucho más amplias. Entonces, la información o el conocimiento más relevante que demuestra que la falla está activa viene desde la paleosismología. Y gracias a la paleosismología y a todo lo que hemos estudiado en el piedemonte cordillerano, nos hemos dado cuenta que esta falla es capaz de romper la superficie y capaz de generar sus propios terremotos y que, bueno, generó los últimos terremotos hace 17.000 y 8.000 años atrás. Entonces, desde ese punto de vista, es una falla activa y de eso no hay ninguna duda. Ya. Eso quiere decir que desde aproximadamente, dice desde Lo Barnechea hasta Pirque, extendiéndolo, estaría en peligro toda esa zona. La longitud más o menos la sabemos. ¿Y el ancho de la falla? Bueno, el ancho depende a lo que nos referimos, porque la falla representa dos tipos de peligro potencial, ¿cierto? Potencial se refiere a cuando se active. O sea, Claro. claro, nosotros sabemos que en algún momento se va a activar, porque ya lo ha hecho recientemente, de acuerdo a lo que hemos observado en el Ujú. pasado geológico, ¿cierto? Hace 17.000 años y 8.000 años atrás, con eventos grandes que rompieron la superficie. Entonces, eso es consistente con un montón de otras observaciones y de acuerdo a eso, entonces, sabemos que la falla va a volver a activarse, ¿ya? Y esto representa dos tipos de peligro ante un evento mayor, o sea, un Ujú. evento de los grandes. Porque, entre paréntesis, las fallas capaces de producir, o fallas como estas, son capaces de producir eventos muy grandes y eventos también moderados. Ya. Entonces, ante un evento grande de magnitud, no sé, 7,2, 7,5 como lo hemos estimado, Ujú. los peligros son dos fundamentalmente. Uno es la posibilidad de ruptura en superficie, que para nuestro gusto es el mayor peligro, es decir, a lo largo de la franja donde llega la falla en la superficie, imagínense que en los 20, 30 segundos que dura el terremoto, un bloque, el cordillerano en el piedemonte, se puede levantar del orden de 2, 3 metros sobre otro bloque. Entonces, si usted tiene una infraestructura que está justo ubicada sobre esa franja de potencial ruptura en superficie, obviamente puede ser muy, muy dañada. ¿Ya? Entonces, ese es para nuestro gusto el principal peligro, pero además, en la zona inmediatamente aledaña a la falla, el movimiento que siente esa zona que puede sentir es muy, muy alto. Eh, Mucho más alto que lo que sintió Santiago en el terremoto del 2010. Entonces estamos hablando de una, de una falla que tiene también una condición de peligro local, localizado, ¿m? Por ruptura en superficie y por la posibilidad de movimientos muy fuertes del suelo en el área inmediatamente aledaña.
¿Qué tan aledaña? Bueno, hablamos de algunos cientos de metros hasta kilómetros, dependiendo de cuánto estamos considerando, porque también lo otro interesante es que el movimiento que genera esta falla disminuye rápidamente con la distancia. Entonces, por ejemplo, si bien en el sector oriente un terremoto grande en la falla de San Ramón se sentiría, por decirlo de alguna manera, 3 veces más fuerte que el terremoto del Maule del 2010, por ejemplo, ya en el otro lado de Santiago, del Valle de Santiago, eh, bajaría considerablemente a sentirse tanto como el terremoto del Maule. O sea, pasamos de 3 veces, por ejemplo, en el sector oriente, Ya, a tanto como el terremoto del Maule. ya. Igual, de todas maneras, en ambos casos estamos hablando de un remesón importante. De una magnitud considerable, sí. Claro. Oiga, respecto de la falla misma, usted dice que está más o menos ubicable, ya se sabe más o menos el ancho de la falla, se sabe el largo de la falla, se sabe la profundidad de la falla y se sabe también lo que hay encima de la falla, ¿no? Eh, Mucha población y algunas instalaciones que son importantes, ¿no? Pero, pero ya están, ya conviven. ¿Ustedes han hecho el estudio para mejorar los planos reguladores, para que no se siga construyendo, para que el gobierno haga de alguna manera que se regulen los planos reguladores? Claro, bueno, en el estudio del 2011-2012, que entregamos en 2012 para el MIMBU, el título del estudio dice eh, Estudio Riesgo y Modificación PRMS Falla San Ramón. Es decir, es un estudio que fue diseñado para aportar conocimiento científico con el fin de tomar la decisión de modificar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, Uh cosa -huh. que en su momento no se hizo. Eh, pero sí, hemos levantado una cantidad de conocimiento considerable y nosotros consideramos que hay conocimiento ya suficiente como para avanzar en ese punto. Y hay algo sí bien importante, esto es ciencia, y en ciencia uno nunca va a tener respuestas totalmente absolutas en forma cubierta, digamos. Entonces, dado eso, uno tiene que hacerse cargo también de cierta incertidumbre, es decir, nosotros nunca vamos a conocer exactamente cada metro o cada 100 metros, por ejemplo, donde precisamente pasa la falla San Ramón. ¿Por qué? Porque para eso tendríamos que, imagínense, abrir trincheras, es decir, zanjas, o sea, Claro. excavar zanjas de 30 metros por 5 metros de profundidad, por 4 metros de ancho, excavarlas cada 100 metros, cosa que es impensable en Santiago. ¿Ya? Entonces, nunca vamos a poder hacer eso, probablemente. Entonces, la manera de reducir, de hacerse cargo de la incertidumbre es proponiendo una franja de potencial ruptura por donde la falla se ubica. Y eso es lo que propusimos al MIMBO en el año 2012, una franja de 300 metros de ancho en que en esa banda de 300 metros pensamos que, de acuerdo a los rasgos superficiales, que los conocemos bastante bien, pensamos que ahí está la falla San Ramón. Entonces, si alguien excava en esos 300 metros, debiese encontrar ahí la falla San Ramón. Esa es Mira, nuestra apuesta. yo he visto unas fotos, no sé si corresponden a lo que usted me está contando, unas fotos en las que hay unas zanjas donde han puesto unos, no sé qué tipo de instrumentos. ¿Son esos a los que usted se refiere? Claro, hay unas trincheras paleosismológicas Uh -huh. en donde nosotros podemos ver directamente la falla porque excavamos y al excavarla la vemos. Porque esta falla usualmente está oculta por sus propios derrumbes, ¿cierto? Entonces, cuando excavamos la podemos ver. Entonces cualquier persona podría ver la falla si excava en una zona en donde su escarpe, es decir, la manifestación superficial, se encuentra presente. ¿Ya? Pero eso no es posible, no todo el mundo va a poder excavar. Entonces, nosotros sabemos la posición o conocemos la posición eh, de donde se ubica la falla en el Piedemonte Cordillerano de Santiago con cierta incertidumbre. Y para hacernos cargo de esa incertidumbre, definimos esta franja de 300 metros, ¿ya?
en donde pensamos que ahí se ubica la falla. Y eso es Ya. eso es lo que propusimos en su momento al MIMBU para que iniciasen el proceso de cambio del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, con el Ujú. fin de que incorpore esta franja de 300 metros en, ¿Y, en y donde eso en se qué ubica la falla. quedó? ¿Y eso en qué quedó? Ustedes entregaron el informe y es porque estamos hablando del 2012, o sea, han pasado sus buenos 8 años entre medio y parece ser que no ha pasado mucho, ¿sí? No, la verdad es que el ministro de la época consideró que no habían antecedentes suficientes, pero también había una cierta confusión en qué se entendía por la falla San Ramón, y dado eso también consideró que no habían antecedentes suficientes, a pesar de que nosotros demostramos que la falla está activa en ese mismo informe, y se desestimó la posibilidad de incorporar al PRMS. Pero eh, nunca se ha desestimado la posibilidad de seguir avanzando en el conocimiento. Y eso en particular se plasmó en el año 2016, cuando gracias a la subsecretaría del Ministerio del Interior y la UNEMI, ¿cierto?, pudimos implementar esta instrumentación de la falla. Hoy día incluso más tenemos un FONDES, un proyecto propio que nos logramos ganar con unos colegas, Jorge Insulza de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, eh, en que, junto también a Sonia Pérez, que es de la Facultad de Ciencias Sociales, estamos avanzando en el conocimiento de la falla de un punto de vista también social, es decir, cuál es el riesgo en términos de vulnerabilidad y de qué modo podemos hacernos cargo de este riesgo también desde el punto de vista de planificación urbana. Entonces nosotros seguimos levantando conocimiento y siempre vamos a poder seguir haciéndolo, pero la pregunta es, bueno, ¿en qué momento con qué conocimiento tomamos la decisión de incluir esto normativamente en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago para que no se siga construyendo sobre la falla San Ramón, que es lo que nosotros recomendamos? Y pensamos que ya hay suficiente conocimiento como para iniciar ese proceso, que siempre, por supuesto, va a poder ser mejorado. O sea, siempre el conocimiento de la falla San Ramón va a poder ser mejorado. Pero la pregunta es, bueno, ¿en qué momento comenzamos a tomar acciones más concretas? Y eso es lo que hemos estado insistiendo a las autoridades. Oiga, la otra vez, hace muy poco tiempo, conversaba con otra persona especialista en el tema y nos decía que el gran problema era que eh, una entidad dependía de un ministerio, otra entidad que se dedica a lo mismo pertenece a otro ministerio, que están todos como disgregados. Es tan así en el sentido de que a lo mejor al pertenecer a distintos ministerios, a distintas instancias, al final no se juntan. ¿Puede ser? Sí, o sea, estos cambios normativos son largos, eso hay que considerarlo, y también son complejos. Pero eso no imposibilita la necesidad de introducirlo. Por ejemplo, se han introducido cambios normativos para hacerse cargo del riesgo de aluviones, ¿m?, en el piedemonte Sí. cordillerano. Entonces, nosotros pensamos que tal como ocurre eso, debe ser posible entonces para la falla San Ramón. Siempre obviamente hay trabas, tanto desde el punto de vista de la normativa vigente, que no necesariamente está totalmente considerado, eh, como también de la posibilidad de avanzar en ello por cuestiones administrativas o lo que sea. Pero al final llegamos a que siempre es voluntad política, ¿no? Si hay Ya. voluntad política de hacerlo, porque el conocimiento científico está, se puede generar lo que falte, entonces si hay voluntad política de hacerlo, se hará. Sí, Y porque tengo... ha habido voluntad política para avanzar en los estudios, y eso hay que reconocerlo. El mismo MIMBU Ujú. encargó a través de la Ceremi el estudio por el cual pudimos demostrar que la falla era activa, es activa, y el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría y la UNEMI, encargaron un estudio, fíjense, el año 2016, para monitorear mejor la falla sísmicamente. Entonces, bueno, ahora, ¿qué hacemos con todo ese conocimiento? Esa es la Claro. pregunta. Claro, exactamente. Pero la normativa está, como dice usted, para el tema de los aluviones, y la normativa tengo entendido que también está para el tema de los volcanes, ¿no? Pero llama la atención que respecto de esta no esté, porque siendo Chile un país tan sísmico, ¿no? Claro, hay una ventana abierta, de acuerdo a lo que nosotros estudiamos en nuestro grupo
justamente transdisciplinar, hay una ventana abierta que nos parece que sí sería posible introducir una modificación del PRMS. Pero bueno, eso es materia de un ejercicio que tiene que hacerse. Y para eso, para realizar ese ejercicio, bueno, se requiere la voluntad política. Yo entiendo que el Ministerio de la Vivienda tiene intenciones nuevamente de reabrir esto, lo cual parece sumamente interesante, esperemos que se concrete, como también el gobierno regional ha estado preocupado desde hace varios años ya sobre este tema. Entonces, falta concretizar las acciones necesarias. Eso es lo que falta en realidad, que la voluntad política pase a la acción y liderazgo, Y no se quede solamente en el estudio, ¿no? en buenos deseos, digamos. Exactamente, en los buenos deseos. Oiga, lo voy a sacar un poquito de eso porque le quiero preguntar algo. Usted también es doctor en oceanografía. Cuénteme Sí, claro. de qué se trata eso, qué hace. Yo tengo como mi corazón en dos lugares bien, Con dos amores. claro, dos amores bien eh, complementarios. ¿Mm? Uno es la cordillera y el otro es el mar. Ah, Entonces, en la mar, ahí lo que hacemos, desde hace muchos años estudiamos en los fondos marinos, sobre todo el área costera, para ver a qué procesos están sujetos, a qué procesos de cambio geológico están sujetos el borde costero, y entonces ahí estudiamos registros de cambio climático, registros de aluviones, o también registros de tectónica activa y fallas activas en el borde. Y ahora estamos con un proyecto también estudiando registros de grandes terremotos y tsunamis en el norte grande, en el norte de nuestro país, porque pensamos que en esta zona em, los terremotos históricos, que las fuentes históricas no son muy amplias porque es un territorio que no tiene mucha historia escrita, digamos. Entonces, los terremotos históricos no necesariamente nos han mostrado el mayor potencial que tiene el norte, el contacto de las placas tectónicas del norte de nuestro país, para generar grandes terremotos y tsunamis. Entonces estamos abocados a eso también, a investigar cuál es el potencial real que tiene ese margen de subducción, ¿cierto?, en el norte, para grandes terremotos y tsunamis, y por lo tanto, de esa manera aportar también al conocimiento de la amenaza y eh, ojalá también que eso en algún momento se traduzca en cambios en pro de la reducción del riesgo. pero, a ver, esos terremotos, eso que está usted estudiando en el norte, no son producto de fallas, son producto del tema de las placas, algo mencioné Claro, recién. claro, son otros tipos de terremotos, son los terremotos más comunes, de hecho, que tenemos en Chile, que son los que se producen en el contacto de subducción de la placa tectónica de Nazca bajo la sudamericana. Sí, y usted, a ver, se ha hablado mucho hace un buen rato ya de que debería venir, esto, ¿no? Debería venir un gran terremoto de nuevo hacia el norte. ¿Usted cree que eso es factible? O sea, sí, de todas maneras va a ocurrir un terremoto Mm. grande y hay que siempre estar preparado para eso, y también en Chile Central. ¿Mm? En, en Chile Central, también justo frente a las costas entre, no sé, Pichilemu y Los Vilos, se espera un gran terremoto en el contacto de las placas de Nazca bajo la Sudamericana. Eh, y entonces ese terremoto incluso se espera con tsunami. Así que, o sea, sí, en realidad hay que estar preparados tanto en el norte como en Chile Central para un próximo terremoto con tsunami. Y, eh, a ver, dicen que este terremoto podría ser muy grande, no se sabe cuándo, obviamente. Ustedes están estudiando el tema tanto de la falla de Ramón, que es de un tipo, dice usted, y otra en el norte, los grandes terremotos en el norte de Chile. Estos temblores que se han sentido últimamente, que han sido más o menos, para nosotros hoy día, Chile, no sé, un temblor grado 6 o algo, eh, de repente hay personas que casi ni lo sienten. ¿Usted cree que es la típica pregunta, que están liberando energía o que en realidad se espera que venga una super liberación de energía de repente? Sí, en realidad
En el caso de la subducción de las placas tectónicas, estos terremotos de grado 5 o 6 no significan mucho, o sea, Mm. en términos de liberación de energía, porque los terremotos de magnitud 8 eh, liberan muchísima, muchísima energía. Los de magnitud 9, mucho, mucho, mucho más de energía. Entonces, Ah, el que perdón, ocurra un terremoto perdón que lo interrumpa. De grado 6 a grado 7, ¿se duplica, se triplica? ¿Cómo es más? Eso yo nunca lo... son 10 veces la energía. Un ¿10? grado, claro, un grado 7 tiene 10 veces más energía que un grado 6. Entonces, eh, el que ocurra un terremoto de grado 6 o grado 5, en realidad, en términos de liberación de energía, no es mucho respecto, por ejemplo, de un Ya, grado 8 o de un grado 9. ¿Ya? Entonces, yo creo que en ese sentido no hay que confiarse. O sea, no es ya. porque ocurran terremotos chicos de magnitud moderada que uno diga, se está liberando la energía, no va a ocurrir uno grande. No, al revés, o sea, hay que estar más atento Ya, todavía. ya, perfecto. Oiga, y acá en Chile, esto ya para ir terminando, para dejarlo liberado, en Chile han ocurrido, ¿cuáles han sido los más grandes terremotos que han habido aquí en Chile? ¿El de Valparaíso, el de Valdivia, cuál? Bueno, el terremoto más grande instrumentalmente registrado en el mundo entero es el terremoto de Valdivia de 1960, que es en el contacto de subducción de la placa tectónica de Nazca bajo la Sudamericana. También el terremoto del Maule del año 2010, que fue magnitud 8,8. El de 60 fue magnitud 9,5. Imagínense. Ah, El, también grande está el terremoto de 1877 en el norte grande de nuestro país. Eh, También está el terremoto de Atacama de 1922. Y después, los históricos, los más grandes, está justamente el de 1730, que ocurrió entre las regiones frente a Pichilemu e incluso hasta la región de Coquimbo, dicen algunos, y que podría haber sido incluso magnitud 9. ya. Entonces, son terremotos muy grandes en general. La subducción, el contacto de las placas tectónicas tiene el potencial de generar terremotos muy grandes y eso es lo que más estamos acostumbrados. Ahora, aparte de eso, también tenemos las fallas activas como la falla San Ramón, que puede generar sus propios terremotos y localmente incluso puede generar un impacto mucho mayor que los terremotos de subducción en la misma zona. Ya, ya, pero sumamente localizado. Más localizado en torno a la franja de la falla, digamos. Ya, perfecto. Oiga, don Gabriel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy cortito, se nos hizo muy cortito el tiempo en realidad, Muchas gracias. yo preguntándole, pero creo que y la labor que ustedes hacen, felicitarlo por la labor que ustedes hacen respecto del CITRIL, ¿no? Yo creo que es sumamente importante que además las autoridades luego tengan esa voluntad política como para llegar a normativas a partir de los estudios que encargan, si los encargan ellos mismos incluso, ¿no? Claro, eso esperamos y en realidad yo creo que en algún momento va a ocurrir, ¿cierto? Porque la razón tiene un peso que decanta por sí misma. Y a eso estamos apostando, a que la razón en este caso, el conocimiento científico se tome en consideración y que se elabore una política pública de acuerdo al conocimiento científico que ha sido levantado. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muy buen día. Muchas gracias, Miriam, igualmente a usted y a todos los espectadores, las espectadoras. Muchas gracias a ustedes, señores y señores, también por haber estado con nosotros. Nos volvemos a ver en tiempos de coronavirus. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por haber estado ahí.